quiero compartirles una palabra, primero por un lado que marca, yo creo, estoy seguro en esto, nuevos tiempos. Y dentro de esta palabra que siento que tiene que ver con nuevos tiempos, definitivamente que nos incluye a nosotros como congregación. Y Dios puso ese sentir en estos días, y inclusive ayer estaba predicando en una iglesia y cuando finalizó la reunión yo había predicado, habíamos ministrado y una vez más volvió la palabra, inclusive la compartí ahí en 3 minutitos. No, por supuesto no volví a predicar, pero sí en 3 minutitos compartí el sentir con la iglesia porque tenía esa necesidad de entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Porque hay un nuevo tiempo. Cuando muchas veces desde el púlpito vamos a predicar, vamos a hablar por un lado muchas palabras que tienen que ver con nuestra vida, con la vida práctica, con la vida del cristiano, con lo que nosotros tenemos que aprender e intentamos que el consejo general de Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra, poder volcártelo, ya sea desde una reunión como la de ahora o en tantísimas formas que tiene la iglesia de acercarte la palabra. Desde una palabra, desde un grupo de vida, desde un instituto bíblico. O sea, tenemos varias plataformas de ministración o de enseñanza de acuerdo a tiempos, de acuerdo a vocación, de acuerdo a interés. Pero los días domingos es cuando nos reunimos toda la congregación y donde la palabra tiene que ser sumamente práctica para poder llevarla a cabo. No tiene ningún sentido una predicación buena de un domingo donde vos digas qué lindo, qué bueno, qué interesante, pero poco aplicable en tu semana, poco aplicable en tu vida personal. Y eso es fundamental, es clave. Y cuando pienso en esto, y el título de la enseñanza de hoy es Fe Nueva, y ese es el sentir que quería compartir, me puse a pensar y Dios me llevó al momento de la tierra prometida. Creo que si hablo de temas y tengo cientos y cientos de temas o de sermones acumulados en todos estos años, hasta podría pensar que de la tierra prometida debo haber predicado muchísimos. No del mismo sermón ni del mismo tema, sino vinculados a todo el peregrinar que tuvo el pueblo de Israel desde que sale de Egipto, que transcurre sus 40 años durante el desierto y que luego cruzando el río Jordán ingresa en su soñada vocación y deseo a la tierra prometida. Y luego la Biblia nos va a hablar de otros 10, 11, 12 años de conquistas que siguen, porque la tierra prometida no es un rey que hay que eliminar o que hay que invadir, sino que estamos hablando de más de 30 naciones, estamos hablando de una década o más de una década de conquistas. Es un trabajo muy difícil. Y siempre me pongo a pensar cuántas prédicas y cuántas veces Dios me habló a través de todas estas historias. Muchísimo. No solamente eso, porque me siento muy identificado, porque vos y yo somos aquellos que permanentemente peregrinamos hacia nuestra promesa, hacia nuestra tierra prometida, que no es un lugar y un día, que tiene que ver con lo que Dios quiere en tu vida, con lo que Dios quiere que vos vivas, con lo que Dios quiere para tu casa, con lo que Dios quiere para mi familia, con lo que Dios quiere en nuestro entorno, con lo que Dios quiere que sea durable durante años. Por eso tierra prometida para nosotros no es ni lugar, ni es momento, sino que muchas veces es un desarrollo en el cual nosotros entramos y vamos caminando. Y como el sábado hablábamos un momentito con los hombres, las cosas buenas de la vida no se logran de la noche a la mañana. Requieren personas que inviertan tiempo, esfuerzo. Una buena familia, un buen empleo, una buena vocación no se consigue de la noche a la mañana. Son años de trabajo, años de credibilidad, años de vocación, años de aprendizaje, años de prueba y error muchas veces, años de volver a empezar. Pero ¿cuántas veces esa vocación de que las cosas sucedan fueron interrumpidas en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y sentimos que otra vez estamos en foja cero, que otra vez estamos como volviendo a comenzar y uno dice, pero ya a esta altura de mi vida yo no quiero empezar a volver a empezar nada? Y la verdad que no le agrada a nadie. Cuando ya lo hiciste, cuando ya lo viviste, cuando ya pasaron tiempo, vos no querés empezar nada nuevo en ese sentido. Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos que Dios nos hable y que nuestra fe es fundamental en todo esto. Porque no venimos a cumplir una liturgia religiosa, sino que hay fe. Y la historia de Fe Nueva
me llevó a Josué capítulo 5, versículo 9, que hay un peso profético en lo que quiero ministrar y tiene que ver con un cambio, con un nuevo tiempo, con algo que Dios quiere ministrarnos en esta noche, porque quiero anticiparte lo que Dios quiere hacer, que nos anticipemos a lo que Dios hace como iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de edificio, hablo de que vos y yo somos iglesia, tu familia es iglesia, tu proyecto son parte de la iglesia. Y cuando hablo de que Dios desea un cambio en la iglesia nos pone primero, nos impulsa, nos empuja para que caminemos, para que abramos puertas, para que vos transites luego por ellas. Entonces habilitamos nuevos espacios, habilitamos nuevas puertas, que cuando uno ingresa empieza a caminar en bendición. Camina en bendición tu matrimonio, camina en bendición tu noviazgo, camina en bendición tus sueños, tus proyectos, tus estudios. Y uno dice, Señor, gracias porque estoy caminando en bendición. Y así se encontraba Josué, y vamos a leer la palabra que sucede. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Memoriza este nombre, este lugar que he llamado a partir de ese día Gilgal, porque vamos a hablar de él, de ese sitio, de ese momento. Versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Vamos a hacer la historia para que podamos entender el contexto. Gilgal es el lugar inmediato al cruce del río Jordán. O sea, el río Jordán dividía el desierto de la tierra prometida. Por fin, después de 40 años, ahora están cruzando ese límite soñado. Después de más de 400 años están llegando a ese sitio. Antes habían estado 40 años en el desierto y más de 400 años en esclavitud en Egipto. Ninguno de ellos había visto esa tierra. No solamente que ellos, sino que varias generaciones atrás. Y las referencias se habían agotado, porque iban pasando de familia en familia y ya quedaban pocas referencias. Tal vez más historias creadas o fogoneadas para poder mantener vivo esto de que un día llegaríamos a la tierra prometida. Ahora estaban. Y antes de empezar la conquista, porque se trata de ir a un lugar donde ahora está poblado, donde ahora hay naciones, donde ahora hay reyes que tienen que sucumbir porque ahora es mi tierra, vine a mi casa y quien usurpó mi casa tiene que irse. Ese es el significado. Van a detenerse en Gilgal. Josué ahora está al mando. Hasta hace pocas horas o días atrás, quien estaba al mando era Moisés. Moisés llevó al pueblo durante 40 años y mantuvo el mando. Josué solamente era un buen soldado y muy fiel y obediente. De hecho, fue tan fiel que él y Caleb son los únicos autorizados a entrar. Y todo el resto entra, pero no era la generación que había salido de Egipto. Fue muy fiel Josué, pero nunca tuvo que tener fe solamente para creer en Moisés de lo que Dios le hablaba a Moisés. Moisés decía, esto va a suceder, y Josué decía, sí Señor, vamos para allá. Y fue un hombre leal, fue un hombre que creyó aún en el Moisés débil, en el Moisés anciano. Pero él sabía que sobre la vida de Moisés había una promesa y él se sujetó a eso. Y pasan los años, pero Moisés dice la Biblia que no cruza la tierra prometida, llega hasta las puertas de ella. Y quien lo va a suceder es Josué. Y ahora Josué ya se encuentra solo. Ya no dice, ahora no tengo más a Moisés. Ahora necesito fe, porque el que tiene que creer soy yo. Y su fe empieza entonces a crecer. Porque cuando nos enfrentamos ante desafíos difíciles de la vida, vos y yo, nuestra fe definitivamente que tiene que crecer. Porque para un nuevo desafío, yo necesito nueva fe. Y por favor, anda memorizando o anda escribiendo todas estas palabras, porque lo que Josué iba a hacer, eso afectaría al pueblo. El pueblo iba a entrar en una nueva dimensión de fe.
Josué estaba entrando en una nueva dimensión de fe. Hasta ahora, la única preocupación que tenía Josué era de que el pueblo cumpla la orden de Dios, que cuando él enviaba el maná todos los días, esa semilla sea bien distribuida y esa semilla no duraba más de un día. Si alguien quería, y cuando sucedió que quisieron guardarla para almacenar, se llenó de gusanos. O sea, la provisión de Dios durante 40 años fue todos los días, todos los días. Y antes del día de descanso venía en partida doble porque ese día no se trabajaba. Y así durante años y años y años. Y acabamos de leer que a partir de ese día, Gilgal fue el comienzo de la verdadera fe. Porque a partir de ese momento, no solamente que ellos están en la tierra prometida, sino que el maná, dice la Biblia, que cesó para siempre. Y entonces, ¿qué comieron? Ese mismo día comieron el fruto de la tierra. ¿Saben lo que es para un pueblo? 40 años no ver una zanahoria, no ver un tomate, no sacar de la tierra una papa, no ver un fruto en un árbol, ni siquiera por fotos. Desconocer por completo cómo es una mandarina, desconocer por completo cómo es una aceituna. Desconocían, no tenían información, porque muchos de los que están ingresando nacieron en el desierto. Lo único que sabían que almorzamos hoy, maná. Y a la noche, maná. ¿Y qué desayunamos? Maná. Todo el tiempo maná. Que era esa semilla, ellos la preparaban, tenía su procedimiento y era lo del día. ¿Y qué tomaban? Agua. No había otra cosa. No saboreaban un buen jugo, un buen vino, no disfrutaban de nada. Y ese día por primera vez disfrutan, dice la Biblia, y comen espigas tostadas, celebran la Pascua y dice que van a comer el fruto de la tierra. ¿Cuál habrá sido el fruto de la tierra? Desconozco, pero evidentemente cualquier cosa que hubieran sacado de la tierra lo hubieran comido. Y si había un yuyo, se comían el yuyo y decían, qué rica ensalada me acabo de comer. Porque cuando no viste algo en 40 años, cualquier cosa es deliciosa, ¿sí o no? Bueno, no sé si pasaste 40 años sin comer algo, pero para que te imagines, ¿no? Gilgal fue el momento previo a Jericó. Jericó es la historia que todos conocemos. Jericó es el momento donde el pueblo va a rodear esa ciudad amurallada, fortalecida, imposible de vencer, su primer gran bastión, su primer gran conquista. Y de repente uno dice que bueno, siempre se predica de Jericó, pero existió un Gilgal que fue clave para eso. Tu primer conquista no es clave solamente lo que sucede en Jericó, y hablo en forma figurada, metafórica, sino que hablamos de un lugar como Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Déjame que veamos dos significados en esta noche. Número uno, y vamos a ver su simbolismo. Es el día que ya no me manejo por la fe de otros. Eso fue Gilgal. Cambiás la fe. Josué dijo, ya no puedo vivir con la fe de Moisés. La fe de Moisés fue muy buena y fue necesaria porque con la fe de Moisés nos mantuvimos 40 años en el desierto. Pero ahora yo necesito mi propia fe, necesito mis propias experiencias. Tengo que llevar al pueblo a vivir las propias experiencias. A veces cambiar esa fe que era de otro, que era regalada o que era prestada por mi propia fe, no es solamente vivir mi propia experiencia, sino ni siquiera recalentar comidas espirituales. Seguramente que cuando vos haces una comida de tus preferidas, estás esperando ese momento con tanto, wow, ya va a comer, es mi comida preferida. Y más cuando te cae de sorpresa, ¿no? Y llegaste a tu casa y tu esposa dice, ¿sabés qué comemos hoy? ¿Qué? Y te dice tu comida preferida. ¡Ah! Te cambió el día. Te vas a bañar rápido, llegaste de trabajar, te sentás a la mesa y encima está todo preparado. Pero esa misma comida el otro día sobró. Vos decís, ¿qué comemos hoy al mediodía? Y quedó de anoche. Bueno, dale, me encanta, yo como, calentámela de nuevo. Bárbaro, hasta ahí vamos bien. El tema es cuando a la noche hay de nuevo lo mismo. ¿Qué hay hoy de noche? Y ayer hice mucho. ¿Y la vas a volver a calentar? Sí, ahí está en el horno. Ya no sale igual. Ya está más sequita. ¿Te pasó? Hasta un buen asado. Está más durito, más durita. Si era una buena lasaña, ya arriba se empieza a dar vuelta para arriba así, se pone
se pone crocante. Vos decís, pero ayer estaba exquisita y hoy, claro, la recalentaste 2 veces y encima, no sé si te pasa, por ahí no te pasa, vos no tiene por qué pasarte, que cuando recalentaste al mediodía recalentaste todo y a la noche volviste a recalentar lo recalentado de lo cocinado. O sea que esa comida está pasando por un proceso de purificación increíble. Está siendo purificado por el fuego. Si te queda alguna duda que pueda haber tenido un germen, ya no lo tiene más hace rato. Más pura que el oro está esa comida. Está súper, pero vos decís, wow, ayer estaba rica, era lo que esperaba, pero basta. Yo no sé si tenés comidas que podrías vivir toda la vida comiendo lo mismo. Bueno, hay gente que es capaz. Yo tengo comidas preferidas, pero no estaría dispuesto a comer toda la vida, porque si no dejaría de ser preferida y ya empezaría a molestarme y ya me cansaría. Y entonces trato de cuidar lo bueno. Y aparte, generalmente las comidas ricas son las más calóricas, ¿no? Entonces no son las más convenientes. No es que tu comida preferida es un pedacito de pollo bien desgrasado hecho a la plancha. A algunos les gusta, pero como preferida, gustos son gustos. A mí no. Con una ensalada de esa verde, nada. Está, pero no para, no veo la hora de comerme una ensalada de lechuga. Tuve toda la semana esperando este momento. De ninguna manera. ¿Cuántas veces nosotros recalentamos experiencias y recalentamos palabras que fueron oportunas, que fueron importantes, que cambiaron hasta nuestras propias vidas, pero que hoy necesitas una nueva experiencia, necesitas un nuevo menú, necesitas un nuevo tiempo en el Señor, necesitamos una nueva fe, y esto es lo importante, necesitamos ver lo que Dios está viendo. Cuando digo ver lo que Dios está viendo, tiene que sacarnos de nosotros toda intuición personal o hasta toda experiencia. Porque es fundamental. Cuando ves lo que Dios ve, estás mirando y proyectándote al final de la historia. Ver lo que Dios ve es la seguridad de nuestro futuro. Es la seguridad de lo que Dios quiere para mi vida. Ver lo que Dios ve es un privilegio. Cuando uno descubre y dice, gracias Señor porque me hablaste y sé hacia dónde voy. No nos pasa ni todos los días ni siempre. Aunque hay promesas que Dios dice, este es el final de la historia y son promesas para todos y son promesas para siempre. Dios nos dice en su palabra que eso está, pero yo necesito esa fe permanentemente. Cuando tengo la visión clara, yo me alisto para eso y me preparo para eso. Toda mi vida se enfoca a eso. Y como iglesia le pedimos eso al Señor. Hace algunos años atrás, cuando estábamos pastoreando, hace muchos años en Rafaela, en Santa Fe, nunca me voy a olvidar que había un terreno al lado mío, al lado de la iglesia, mejor dicho, que era muy grande, muy notorio, tenía 83 metros de fondo realmente, y no quedaban casi terrenos en la ciudad, por lo menos en esas inmediaciones. Así que tener ese terreno justo al lado era una oportunidad que aparte la necesitábamos en ese momento por los planes que teníamos. Y me acuerdo que durante muchos años, 9 años, yo intentaba hablar con el dueño. Era un lugar que tenía más de 30, un hombre que tenía más de 30 propiedades. Y siempre que le hablaba me decía, no, yo de ninguna manera voy a vender este lugar. Pero tiene tanto. Pero este lugar es para mi hija, cuando mi hija y cuando mi hija y cuando mi hija. Y yo me acuerdo que trataba de persuadirlo y le hablaba mal de mí. Y le hablaba mal de la iglesia. Le digo, pero mire, ¿cómo su hija va a tener una casa al lado de la iglesia? Digo, no le conviene, los chicos, los ruidos, los jóvenes. Trataba de manipularlo. Trataba de persuadirlo, de decirle, pero aparte era verdad. Imagínense, salen 200 jóvenes después de una reunión. Lo mínimo que van a hacer es sentarse en la puerta de tu casa. Estaban muy ahí. Yo dije, acá van a construir. Y el hombre con mucha bronca me miraba y me decía, es que si ustedes no hacen lo que la ley dice, se tendrán que sujetarse a ella. Sí, yo puedo sujetarme a la ley en cuanto al sonido, pero un chico es un chico, el movimiento, el tránsito, pero no logré persuadirlo. 9 años así, no sirvió ningún tipo de nada. Dijo, esto es para mi hija, esto es para mi hija, esto es para mi hija. La hija tenía como 60 años, 50 años, o sea, no era que era una adolescente que estaba por casarse y tenía el sueño dorado. Ya tenía laboratorio, la hija estaba crecidita. No es que tenía necesidad. Cuestión que pasa el tiempo, invitamos a un hombre de Dios que amamos mucho con Lizzy,
Y estábamos un día en la reunión y este hombre está predicando y me pregunta, ¿qué hay acá al lado? Señalando hacia la derecha y él mirando hacia la calle. Nada, le digo. ¿Pero qué hay? Nada, hay un terreno. Y él me dice, antes de que se cumpla un año, Dios se los va a dar. Yo me quedé entre amén y decir, bueno, si es profeta, que se cumpla y si no lo apedreamos. Pero esa cosa de que somos seres humanos, pero voy a serles muy honesto, me olvidé con el tiempo. Me olvidé porque yo ya había, es más, fui a hablar de nuevo y volví a encontrarme con el mismo cascarrabia. Hoy vuelvo a decir la misma palabra que dije esta mañana, ¿no? ¿Qué palabra más antigua, cascarrabia? Hoy mi hija me preguntaba en la comida, ¿qué significa la palabra cascarrabia? No sé. Porque no tienen bueno, voy a andar hablando ahora de la etimología de la palabra cascarrabia, ¿no? Pero un mal llevado, malhumorado, amargado, triste, pan triste, no sé cómo llamarle. Era terrible ese hombre y otra vez me lo había negado todo. Así que cuestión que pasa el tiempo, yo me olvido. No teníamos ni siquiera el dinero, siempre que íbamos a proponerlo, estamos hablando de un terreno que valía miles de dólares y la iglesia no contaba con eso, yo mucho menos. Pero siempre la fe o la inconsciencia o lo que sea, pero íbamos. Cuestión que está terminando el año, yo no me doy cuenta que está terminando el año. Estoy en medio de la oficina, un día de semana, mitad de la mañana. Tocan la puerta de mi oficina, las chicas de la oficina, y me dice una de las secretarias, hay alguien de una inmobiliaria que quiere hablarte. Yo no estoy esperando a nadie. Yo no estoy por alquilar ni por comprar nada. No hay nada convenido. Me llamó la atención y entonces le devuelvo la pregunta, ¿por qué asunto quiere hablar conmigo? Por el terreno al lado. Y yo ahí en ese momento me acordé de la palabra. Me acordé de las veces que había hablado. Y me acordé de una palabra que justo había predicado esos días. Moverme en el campo de la certeza. Cuando Hebreos 11 habla sobre la certeza y la convicción. ¿Cuál era el campo, la certeza? Cuando yo sé que Dios me habló, yo me tengo que mover en función a la palabra de Dios. Cuando Dios no me habló, me muevo por fe y camino esperando que Dios abra puertas. Pero cuando tengo certeza y me muevo en el campo de la certeza, automáticamente ese día me di cuenta que Dios sí quería que eso suceda. Aunque no teníamos un solo peso. Y cuando empiezo a hablar con este hombre, ¿qué pasó? Resulta que este hombre había fallecido. Y cuando entonces la hija dijo, ¿qué me quedó? Me quedó el terreno, vendelo. Por amor nunca le dijo que no le interesaba tener un terreno y comprar eso. Y tuvo que morir el pobre hombre para que la hija diga, no, vendelo, ¿para qué quiero tener ese terreno ahí encima al lado de estos locos de la iglesia? A no ser qué habrá dicho, eso lo especulo yo. Y lo resolvió en 2 minutos y venía hasta el inmobiliario y me dice, pero hay un interés. Me estaba acordando hoy que había un proyecto que querían hacer para construir edificios ahí al lado, varios departamentos. O sea, había un interés importante, no sé si fue una jugada de venta, pero a mí no me importaba porque yo ahora estaba en el campo de la certeza. Tenía certeza de que el hombre de Dios había sido usado hace 11 meses atrás, casi 12, faltaban semanas. Tenía la certeza que ahora Dios estaba en el asunto, solamente me faltaba lo económico. Tendría que contarle otro testimonio y solamente voy a hacer un final abrupto. Dios nos lo dio, lo pudimos comprar en días. Dios hizo el milagro. Todos fueron recursos propios de la iglesia. En esa oportunidad, ni siquiera según recurso de nadie de afuera, la iglesia se levantó. ¿Saben por qué? Porque no se podía levantar una ofrenda o tener ese dinero de la noche a la mañana, porque nos estábamos moviendo en el campo o en el campo de la certeza, que es cuando uno tiene claro lo que Dios hace y uno se alista tan solo para poder recibirlo. Quiero decirles algo, mi fe está creciendo estos días. Nuestra fe con Lizzy está creciendo a medida que Dios nos está mostrando más para la vida del CFC. Estamos recibiendo información, Dios nos está hablando. Hay cosas que he contado y hay muchas cosas que guardamos en mucha oración, caminando en ese plano de fe. Pero tengo la obligación de contártelo, tengo la obligación de poder
que entiendas que cuando hablamos que hay mucho más para la vida del Centro Familiar Cristiano, estoy hablando de tu propia vida, estoy hablando de tu propia familia, estoy hablando de tus propios asuntos, estoy hablando de tus sueños, no estoy hablando del edificio del Centro Familiar Cristiano, porque ni siquiera el Centro Familiar Cristiano es un edificio, va mucho más allá de eso. Y entonces mi fe está creciendo y yo entonces no puedo tener la misma fe cuando la visión es mucho más grande. Para tamaña visión, en estos días nos encontramos con Licia en esa crisis y decir, entonces nuestra fe tiene que crecer. Josué se enfrentó ante lo mismo. Y él dijo, ahora yo no puedo tener la misma visión. Ahora yo no puedo caminar de la misma manera. Algo tiene que cambiar en mi vida. Debo crecer más, debo crecer más, debo crecer más. Porque encima, si nuestra fe crece, crece la fe de ustedes también. Es muy importante entender cómo funciona, cómo camina la fe. Lo importante es entender que ahora viene algo nuevo y la fe tiene que crecer. Viene algo grande y la fe tiene que crecer. No lo podés enfrentar con la fe anterior. Hace 31 años atrás, este lugar era un terreno baldío. No había calles asfaltadas, la mayoría eran de tierra, no había una avenida, era tan solo un camino que ni siquiera desembocaba en la Panamericana, no había salida en la Panamericana, no había un shopping enfrente. Y Dios usó la fe de dos personas, dos misioneros, Donald y Melba, que por supuesto todos conocen. Dios usó la fe de Donald para decir, donde no veo nada, acá veo una iglesia. Y compró, solamente porque se mantuvo en el campo de la certeza. Porque cuando él nos cuenta cómo fue todo el peregrinar en ese momento, tampoco contaba con todos los recursos. Y sucedió. Tuvo la fe suficiente y la fe necesaria para ver lo que en ese momento nadie podía ver. Y nace una iglesia por la fe de aquel que ve donde nadie puede ver. De eso pasaron 31 años. Hace algunos años atrás, con Lizzy, entendemos este tiempo que luego tuvimos que activar para un intenso crecimiento. Nuestra fe tuvo que mutar. No necesitamos tener la fe como nos ocurrió otras veces, donde no había un lugar, ver un lugar. Ahora el lugar estaba. Tuvimos que tener la fe para que donde estaba la promesa de Dios, esta explote, esta se manifieste. Donde estaba la semilla plantada, esta alcance centenares de familias. Hoy la iglesia, no solamente que rodea un solo lugar, sino que afecta a centenares de familias. Familias que necesitan a Dios, jóvenes que se levantan en el nombre de Jesús con Cristo en el corazón y empiezan a caminar de manera diferente, largando situaciones duras que posiblemente iban a hipotecar su futuro, matrimonios que no vienen deshechos, vienen totalmente destruidos. Y esa fue la fe que fue acompañando todo este tiempo, una fe que va tomando movimiento, que va evolucionando, que va creciendo, pero lo próximo que llega no puede estar construida sobre esa fe. Ni la fe del principio, ni la fe de los últimos años. Es una fe que tiene que estar construida ahora. No alcanza con la fe de Lizzy, no alcanza con mi fe. Tiene que construirse sobre tu fe también, porque Dios lo que quiere hacer es transformar tu casa, es transformar tu hogar. Nadie sabe lo que necesita como vos lo necesitas. Y hay una promesa de Dios que en esa palabra que suelta, tu casa también en los próximos días, en los próximos tiempos, va a ser inmensamente bendecida. Va a ser inmensamente bendecida. Porque la fe sin ejercicio es religión. Y Marx, que escribió tanto en contra de eso, en un momento dice que la religión es el opio de los pueblos. Y muchos han hablado en contra. Yo no estoy a favor de su discurso, pero sí dijo una verdad, porque el opio es una droga y la droga adormece. Y él decía, la religión es una droga que nos adormece a todos. Porque una vida cristiana no puede existir si no tiene una experiencia viva. No existe la vida cristiana sin experiencia viva. Yo no puedo venir a la iglesia y permanecer igual que hace un año atrás. No puedo permanecer igual que hace 2 años atrás. Algo tiene que haber sucedido. Y si no sucedió, pensá, ¿por qué Dios no me cambió? Si la experiencia cristiana es una experiencia viva, no es una experiencia religiosa. No es una experiencia de protocolos, de liturgias. Es Dios vivo. Y segundo, ¿qué es Gilgal? Es prosperidad, no es provisión. Y vuelvo a decirte, es prosperidad, no provisión. Josué 5:12 nos dice la palabra, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra.
Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Se ha predicado, o a veces se ha enseñado del maná como lo que todos esperamos. Y dice, Señor, manda el maná, queremos ver el maná. Y el maná solamente era un sustento. El maná no puede ser mi objetivo. El maná llegaba, cumplía las necesidades básicas, no servía para guardar. Eso no era prosperidad. Eso era subsistencia. Pastor, tráemelo a mis días. ¿Qué es el maná en mis días? Es cuando lo único que hizo Dios en nosotros es haber suplido lo básico y lo necesario. Es cuando si yo te preguntara qué hizo Dios en tu vida, vos me digas esto, esto y esto. Y uno dice, bueno, acomodó. Y dice, ¿le faltó poder a Dios? No, de ninguna manera. Nos faltó fe a nosotros para seguir buscando. Nos conformamos con maná. Dios acomodó, Dios ordenó y ahí nos quedamos. Y si te hago una pregunta mucho más profunda y vos por supuesto contestás con honestidad y no te la haría, no me metería en tu vida ni siquiera tengo el interés de hacerte sentir mal con esto. Hasta por ahí alguno pueda decir, y no hubo ningún avance, solo me mantuve. Muchas veces las palabras me vuelven a levantar el ánimo, la oración me vuelve a cambiar. Pero dice la Biblia que a partir de ese día, en la experiencia de fe que Josué tiene, no solamente que necesitaba fe para lo nuevo, sino que Dios le dice, a partir de hoy no hay más maná. Van a comer del fruto de la tierra. El maná duraba un día, el fruto de la tierra no tiene límites. El fruto de la tierra es prosperidad, el maná solamente es provisión. Iglesia amada, mi oración es el fruto de la tierra. Es lo que Dios quiere darnos que no tiene límites. Es lo que Dios quiere darnos que no se frena con nuestra fe, sino que va creciendo y va creciendo y va creciendo y nos va superando y nos va superando y nos va superando. Por eso te decía hace un rato, le creo todo al Señor y lo único que necesito es decir, Señor, mostrame hacia dónde vamos. No voy a saber cómo hacerlo, no tendré las capacidades humanas para poder desarrollarlo, ninguno seguramente lo va a tener, pero yo sé que nos vas a acompañar y nos vas a ir dando las herramientas. Si tú conquistas la casa, si tú conquistas tu matrimonio, si tú conquistas tu economía, no te conformes con solamente decir estamos conviviendo y zafamos y nos estamos entendiendo. Eso es maná. El fruto de la tierra es que tu matrimonio sea absolutamente próspero, que haya un amor que nunca existió, que haya una relación con tus hijos que nunca tuviste, que haya una prosperidad en tu economía que nunca viviste, que no depende de tu capitalización, que no depende de tu forma ni de tu estudio, que por supuesto es una herramienta necesaria, sino que depende de un hombre de fe que le cree a Dios, que Dios le muestra y que va conquistando camino a camino, paso a paso. Y de eso se trata, crecer, multiplicarme, prosperar, llevar nuestra fe a su máximo esplendor, que se trata de aquellos que dicen, yo Señor no me conformo con el maná, no me conformo con mantener la vida como la tengo, porque muchas veces es como el parche en los pantalones. Bueno, se me rompió, un parchecito me haría bien. ¿Y quién te dijo que Dios te quiere poner parches? ¿Por qué estás buscando siempre lo básico? ¿Por qué somos conformistas? ¿Por qué no entendemos que Dios nos dio el regalo más grande, el más grande que todo ser humano puede tener, que es el milagro de la vida eterna? Es el milagro de la eternidad, de la salvación. Él murió por nosotros en la cruz, salió a nuestro encuentro, nos salvó y dijo, y mientras vivan en la tierra, quiero que les vaya bien. Quiero que vivan bien, quiero que sean felices, quiero que se desarrollen, quiero que guarden su corazón, que se preparen, que guarden todas las promesas. Y entonces ahí es donde nos encontramos hoy día en esta situación, mientras esperamos que algún día todos vayamos a la presencia del Señor. Y aún orando por milagros, todos algún día vamos a ir a la presencia del Señor. Dios podrá hacer un milagro y frenar, pero un día todos vamos a esa presencia. Y todos estamos seguros de que le hemos dicho, Señor, yo te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón. Pero Dios ahora nos vuelve a decir, pone un punto final. Los nuevos tiempos, lo que viene por delante sobre tu vida y tu familia, no es maná, es fruto de la tierra. Yo no sé cuál es el fruto. No sé dónde está el fruto. Pero el fruto no tiene límites. Y cuando empieza a crecer, y cuando vos te convertís en un hombre buscador de su presencia, un hombre de fe, crece y sigue avanzando y sigue creciendo y se sigue multiplicando.
Jericó fue el próximo punto. Y Jericó fue su primera y su gran batalla. No existió Jericó si no hubiese existido Gilgal. Porque las victorias en la vida vienen después de esos momentos donde yo camino por fe. Qué gran error de querer ser como Tomás, que quiere ver las marcas del Maestro para creer que él era el que había resucitado. Es muy fácil ser un cristiano así. Cuando vea, creo. Yo no quiero ver para creer. Yo quiero creer para ver. Y es totalmente diferente. El que cree es el que ve. El que cree y camina en la oscuridad es el que se sostiene en la bendición. Y eso es lo que Dios hace. Y no te estoy hablando de que alguien me contó. Soy testigo de ese poder y esa forma que Dios trata con cada uno de nosotros. Pero ¿sabes cuál es la característica? Ser un hombre de fe que se sostiene durante años y que va juntando bendiciones y bendiciones y bendiciones y va juntando progreso y se sostiene. No podemos andar deambulando en la vida, deambulando de acá para allá, viviendo en un sub y baja constantemente. Sostenete, convertirte en una persona de fe y de convicción, mantener firme las cosas. Como se decía antes, ponete los pantalones largos, o sea, maduremos, crezcamos, forjemos carácter y levantémonos en el nombre de Jesús, porque lo que viene es grande y Dios quiere que cada uno sea partícipe de esta herencia, que es una tierra prometida, llena de frutos para que vos y yo podamos disfrutar. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Aleluya.